vamos a hablar con el pastor Bruno Razo. Lo saludamos ya y queremos preguntarle, pastor, sabemos que usted estuvo por aquí, por la zona del Alto Valle, así que antes de que comience usted con su tema en esta mañana, queremos que nos diga a ver qué recuerdos tiene, qué cosas están en su mente en esta mañana, ¿verdad? Con esta transmisión. Amigos que lo conocen seguramente, así que bueno, queremos escuchar su palabra. Bueno, bueno, buen día, feliz sábado, muchas gracias, un gusto saludarlos. Gracias también ahí al dúo Ser Su Voz por la música, por el canto, por el mensaje. Gracias a los hermanos por lo que escuché. Tenemos hermanos conectados de Neuquén, de Plaza Huíncul, ¿no? De Confluencia, de Zapala. Nosotros vivimos en General Roca en el año 78, 79 y 80, siglo pasado y milenio pasado, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar nuestro ministerio allí. Mi esposa Dorita vivió conmigo, pero ya había vivido antes porque el papá era pastor en toda la región y ella nació en General Roca. Así que pasó sus primeros años de vida en General Roca. Tuvimos la oportunidad de iniciar nuestro ministerio juntos allí, disfrutar de una hermandad maravillosa. Y bueno, Pedro Zúñiga, Pedrito era un niño bueno en ese tiempo en la iglesia. Y hoy es un líder bueno para la gracia de Dios y por la gracia de Dios, ¿no? Así que agradezco al Señor la oportunidad de estar y la oportunidad de haber pasado esos años en Roca, pero también vecinos de Neuquén, obviamente, lo que nos permitía compartir muchas actividades y la experiencia en el Alto Valle fue marcante para nosotros, no solo porque era el inicio del ministerio, sino también porque nunca olvidamos el amor, la entrega, el compromiso, la pasión de esa hermandad que construía templos, que predicaba el Evangelio, que llevaba personas a Jesús, que apasionada y fielmente vivía la esperanza, ¿no? Así que estar, aunque sea a la distancia, es sentirnos en casa y doy gracias a Dios por eso. Bueno, muchas gracias, pastor, por estos recuerdos tan emotivos, ¿no es cierto? Y porque somos una familia realmente, ¿no? No importa en qué lugar del mundo nos encontremos, tenemos una familia y somos la familia de Dios. Así que, bueno, en esta mañana, una vez más, desde la Iglesia Central de Neuquén, cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando y vamos a dejar el tiempo ahora sí con el pastor Bruno Razo para que desarrolle este mensaje que seguramente será de crecimiento espiritual para todos nosotros. El tiempo es suyo, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. También la gratitud al pastor Remigio Orozco, ¿no? Somos amigos, compañeros, hemos trabajado juntos también en Buenos Aires y deseo que Dios continúe usando su liderazgo y su ministerio de manera bendecida para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Hablabas hace un momento de 15 sábados. Nosotros aquí vivimos en Brasilia. En Brasilia está la sede de la División para todo Sudamérica y hace 3 sábados se ha permitido el retorno a los templos, pero con muchas limitaciones, ¿no? Tiene que tener más de 12 años, tiene que tener menos de 60 años, tiene que haber distanciamiento en el templo central aquí que tiene una capacidad para 800 personas, solo permiten el ingreso a 132 personas, ¿no? O sea, la iglesia poco a poco va a ir regresando y volviendo a lo que algunos llaman su nuevo normal, pero yo me pregunto si nosotros vamos a salir de esta cuarentena más espirituales, vamos a salir más misioneros, vamos a salir más fieles, vamos a salir más fuertes, o la experiencia habrá pasado y como si nada seguiremos siendo lo mismo que antes. Yo espero de todo corazón que el amor y el poder de Dios transformen nuestras vidas y todo esto nos haga reflexionar, pensar que vivimos tiempos finales y que requiere de nosotros compromisos y entrega diferente, ¿no? Yo quiero repasar brevemente con ustedes una parte de la vida de San Pablo.
Yo soy un apasionado por Pablo. Pablo, para mí, después de Jesús, es quien más me inspira en el mensaje de la Biblia. ¿Y por qué soy un apasionado por Pablo? Porque su vida era un celo sin límites, ¿no? No había límites para la pasión que movilizaba la vida de Pablo. Pablo fue un hombre de Dios, fue un hombre que fue utilizado por Dios. Elena de White dice que su voz sigue predicando a través de los siglos y que su vida es un ejemplo vivo que todos los cristianos deberíamos imitar. Un predicador inglés, Havenhill, decía que mientras Pablo vivía, el diablo no tuvo paz. Era tanto lo que incomodaba al diablo, ¿no? de la pasión de este siervo y de este ministro de Dios, que este predicador de manera así figurada dijo: mientras Pablo vivía, el diablo no tuvo paz. Y yo quiero compartir con nuestros queridos hermanos de todos los lugares de la región, con gratitud a Dios, pero también con temor delante del Señor, algunos aspectos así de la vida de Pablo que yo puedo titular las cuarentenas de Pablo, ¿no? Nosotros estamos en cuarentenas. Yo quiero hablarles hoy de las cuarentenas de Pablo. Voy a citar algunas y en otras me voy a detener con la lectura de la palabra de Dios. La primera cuarentena, de paso, Pablo, la vida de Pablo, de alguna manera, y sus viajes misioneros están contados en los últimos capítulos, en los últimos 20 capítulos de Hechos. Y además Pablo escribió 14 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Quiere decir que unos 120 versículos de los 260 versículos del Nuevo Testamento tienen que ver con la vida o con la obra o con la misión de Pablo. Es el mayor escritor, fue un pastor, fue un administrador, fue un teólogo, fue un líder de la iglesia, fue el apóstol a los gentiles, el que llevó el evangelio más allá de los judíos, fue el que ayudó a sistematizar la doctrina en la iglesia cristiana primitiva, fue de alguna manera el que con sus escritos movilizó la reforma protestante y fue el que ayudó a sistematizar la doctrina en la iglesia adventista. Así que estamos frente a un hombre, totalmente un hombre de Dios, que llegó a ser parte de los 12, porque cuando Judas salió, lo eligieron a Matías, pero en realidad no fue Dios el que lo eligió, Dios eligió a Pablo, y Pablo llegó a ser parte de ese grupo de los 12, que no vio así personalmente a Jesús, pero que lo vio a través de la visión y del encuentro que tuvo con él y su vida fue transformada. La primer cuarentena de Pablo duró 3 días. Pablo era así un hebreo de hebreos, se había educado a los pies de Gamaliel, él tenía doble ciudadanía, nació en Tarso, que era una colonia romana, por lo tanto era judío y era romano. Le pusieron Saulo posiblemente en honor a Saúl, el primer rey, y Pablo en honor a algún emperador. Y tenía esa doble ciudadanía que al principio no se sabía en qué lo iba a beneficiar, pero después él, que llegó a ser el predicador a los gentiles, aprovechó su doble ciudadanía para poder cumplir mejor la misión. Así que este hombre profesional, este hombre erudito, este hombre educado a los pies de Gamaliel, este hombre apasionado, él había interpretado mal que el Mesías era un impostor. Y como el Mesías era un impostor, él sentía que los seguidores del Mesías también merecían por lo menos la cárcel, la persecución y, si fuera posible, la misma muerte. Fue él el que sostuvo la ropa de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana y que fue el que de alguna manera marcaba el inicio de la predicación a los gentiles a posteriori, ¿no? Así que nos encontramos frente a un hombre apasionado hasta cuando estaba equivocado, con un celo sin límites hasta cuando estaba equivocado. Y él maquinaba en su mente qué podía hacer para terminar con esa plaga del cristianismo. Así que la iglesia cristiana atraviesa una crisis con esta ideología y con esta
fuerza de Pablo, Saulo, para perseguir a los cristianos. Él tomó cartas de autoridad y se fue a Damasco, dice la Biblia en Hechos capítulo 9. ¿Por qué se fue a Damasco? Porque en Damasco se estaban concentrando muchos cristianos. Era una gran ciudad y ellos habían pensado que allí tendrían cierta libertad. Pero la venida de Pablo a Damasco era una amenaza. O sea, la iglesia estaba frente a una crisis por las persecuciones que se desataban. Pero a la entrada de esta ciudad, él se encuentra con Jesús y quedó ciego. Y empezó su primer cuarentena que duró 3 días. Yo digo que cuando se le hizo la oscuridad, a Pablo se le hizo la luz, no parece un juego de palabras. Cuando se oscureció sus ojos, se le iluminó la vida. Y mientras él veía con los ojos, no veía lo que tenía que ver. Pero ahí que quedó en la oscuridad, su primera cuarentena de 3 días fue una cuarentena de oscuridad. Él entonces se encontró definitivamente con Jesús. Primero le preguntó quién era ese que lo había topetado en el camino, ¿no? ¿Quién era el que lo había cruzado en el camino? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces hizo la pregunta que iba a marcar su vida para siempre. Esta pregunta iba a marcar su vida para siempre. Fue su lema, ¿no? Él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo, bueno, ahora tienes que ir a la ciudad y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Dios le pidió a Ananías no quería ir porque tenía miedo, era un perseguidor, pero finalmente fue un instrumento de Dios y lo terminó bautizando, ¿no? Él se bautizó, se entregó a Jesús, se bautizó, comenzó su vida cristiana, su vida misionera, y aquel impostor o que perseguía a los impostores, aquel perseguidor se transformaría en el gran predicador del evangelio. Y la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, iba a cambiar su vida para siempre. Y yo a veces digo que nosotros no nos animamos, nos falta el coraje de preguntarle al Señor qué quieres que yo haga, porque tenemos miedo a la respuesta. Porque cuando uno se anima a preguntar, el Señor se anima a responder. Y no siempre puede gustarnos lo que el Señor nos contesta, ¿no? Entonces, Pablo iba a aprender de ahí para toda su vida que lo único que valía la pena era responderse esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Termina esa cuarentena y Pablo comienza su ministerio, comienza su misión, hace su primer discurso en Hechos capítulo 13 en una sinagoga. Estaba sentado en el final de la iglesia y lo invitaron a predicar y él predicó, hizo un resumen de la vida de Cristo y de su ministerio, su gracia, su poder y la misión del Señor, la soberanía del Señor. Pero llegamos a Hechos capítulo 16 y aquí hay un detalle que es interesante. En realidad hay 3 historias que yo voy a resumir y después me voy a detener en Hechos 27. Él quería ir para Asia, pero él ya había decidido para la vida contestar y actuar siempre, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él quería ir para Asia y el Señor le dijo que vaya para Europa. Entonces, si alguien de verdad quiere decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, entonces después tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Él quería ir para Asia, dice, pero el Espíritu Santo se lo impidió. El Señor quería que vaya para Europa. ¿Cómo enfrentó la crisis inicial de la primer cuarentena Pablo? Con esta lema y logo para la vida: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así enfrentó esa cuarentena, otras cuarentenas, y yo diría que la vida de Pablo fue una cuarentena. Bien, él entonces no va para Asia como quería y va para Europa como Dios quería. Tiene que hacer un viaje de unos 200 kilómetros de barco, llega a una ciudad que se llama Neápolis y de ahí tiene que seguir caminando hasta Filipo. Llega a Filipo, empieza a cumplir su misión en Filipo. No había iglesia en Filipos, porque para tener una iglesia tenía que haber 12 hombres, o sea, 12 familias, y como no había tantos creyentes, no había una iglesia. Y llega el primer sábado y él no podía ir a la iglesia porque no había, así como nosotros ahora no estamos pudiendo ir a la iglesia, pero eso no puede apagar nuestra fe.
ni nuestro compromiso, ni nuestra fidelidad, ni nuestro espíritu de adoración. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo se fue al río. ¿Por qué se fue al río? Porque en el río había algunos lugares que la gente, algunos creyentes, utilizaban como lugares de oración. Entonces él fue al río y se encontró con Lidia. Lidia era una empresaria rica que trabajaba con púrpura, tejidos costosos, perfumes, trabajaba para la realeza, así que era una empresaria, pero en el corazón de esta empresaria ya estaba trabajando el germen del evangelio, el virus del evangelio. Así que junto al río, Pablo se encuentra con esta mujer, y no solo se encuentra con esta mujer, sino que es un instrumento para llevarla a Cristo, para llevarla al evangelio, para llevarla al bautismo, y para que en la casa de Lidia finalmente se estableciera la primera iglesia de Europa. ¿Por qué? Porque Pablo no fue a donde quería, sino fue a donde Dios quería. O sea, la crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando la iglesia fue perseguida, Dios transformó al perseguidor en predicador. Y acá donde no había iglesia, Dios hace una iglesia. Pero no fue ese el único hecho. El primer hecho fue la conversión de Lidia y su casa transformándose en una iglesia. El segundo hecho, allí en Hechos 16, es la sanidad de una chica endemoniada y la conversión. Y como ella estropeaba el negocio del diablo y el negocio de los que usufructuaban sus engaños, ¿qué pasa con Pablo y Silas? Terminan presos. Y ahí empieza lo que yo llamo la segunda cuarentena de Pablo. Duró una noche, fue cortita, pero cuando encarcelaron no se sabía cuánto iba a durar. ¿Y qué hace alguien, un predicador, en una prisión? Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a visitar a alguien a la cárcel, ¿no? La cárcel no es así un lugar agradable para visitar porque las personas que están allí son personas que sufren y también son personas, muchas, que guardan y aumentan y multiplican el odio, el rencor, ¿no? Los vocabularios en la cárcel no son vocabularios de corredor o de pasillo de iglesia, ¿no? Yo recuerdo uno de los lugares más difíciles para mí del trabajo fue en Roca, cuando tuve que visitar en una cárcel a alguien que había violado a su hijita y que solo me permitían ver sus ojos, ¿no? Estaba dos huecos solo para ver los ojos. Y digo, más difícil porque ¿qué le dice uno a alguien que violó a su hijita de 8 años y de qué manera uno puede transmitir fe, esperanza, pero por el otro lado tampoco podemos decir que fue bueno lo que hizo, de ninguna manera, ¿no? Decía, no es nada, no importa. O sea, ¿qué decirle a alguien en una situación así? El año pasado tuve la oportunidad de estar en una cárcel en Paraguay, visitando la cárcel. Tenemos una iglesia dentro de la cárcel y hay más de 5.000 presos. Y usted va caminando y hay los ojos llenos de odio y de violencia de la gente, pero llega a un lugar y hay una iglesia adventista, ¿no? Y la gente ahí es diferente, sus ojos son diferentes porque han sido alcanzados por el Evangelio. Y ese día bautizamos 16 personas en esa cárcel de allí en Paraguay. Ahora, Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Qué hicieron? Nada malo, solo estaban cumpliendo la misión. ¿Es una crisis para un predicador estar en la cárcel, sí o no? Claro, es una crisis, lo limita, no puede viajar, no puede salir, no puede predicar, su foja de servicio queda manchado. Él estuvo preso, por algo estuvo preso. Pero Pablo y Silas no reclaman, Pablo y Silas oran, pero ni siquiera oran por ser liberados, oran por los otros, oran para cumplir la misión y se ponen a cantar en la cárcel. Yo dije que no son los cantos, no es todo es bello en el hogar, no es un himno natural que se cante en una cárcel, ¿no?
no es un ambiente así de... Pero ellos cantan. Y los presos escuchan melodías que nunca antes habían escuchado. Y el Señor a través de su ángel actúa y hay un terremoto que sacude la cárcel y que también sacude la ciudad. Y dice Hechos que Pablo tenía los pies en un cepo, en un madero, ¿no? Esa palabra, madero, significa que es la misma palabra que se aplica cuando Jesús fue colgado en un madero, solo que Pablo solo tenía los pies en el madero y Cristo puso todo su cuerpo en el madero. De repente queda liberado, se podría haber escapado, pero él no se escapa, porque a él no le preocupa estar preso o estar libre, a él lo que él le preocupa es cumplir la misión. Entonces, la iglesia podía pensar que es una crisis que el predicador esté preso, pero él piensa que no es una crisis, es una oportunidad. Es la oportunidad de Dios para actuar. Entonces él no se escapa. Y cuando él percibe en medio de la oscuridad, en medio del terremoto, que el carcelero, que era un empleado del Imperio Romano, pagano, empleado del Imperio Romano, se quiere matar. ¿Y por qué se quiere matar? Porque la única razón de la existencia de este hombre era mantener preso a los presos. Si los presos no están presos, su vida no tiene sentido porque él no honró la tarea que le encomendaron. Y Pablo ayuda a los presos y ayuda al carcelero. Él cuida, o sea, ayuda al carcelero cuidando a los presos para que nadie se escape, y en la oscuridad le grita, no te hagas daño, estamos todos acá, no te hagas ningún mal. Y ustedes saben cómo termina la historia. Miren, el carcelero de Filipos limpia las heridas de los apóstoles, y los apóstoles limpiaron la herida del carcelero de Filipos. Aquellos hombres antes de ser presos habían sido golpeados, así que su túnica estaba manchada de sangre, pero ahora por la sangre de Cristo, aquel carcelero fue lavado, y esa misma madrugada, ¿no? en un estanque de la prisión, una madrugada de terremoto, el carcelero de Filipos y su familia fueron bautizados. Y estas tres fueron las primeras historias de conversión que iniciaron la obra en Europa. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no fue para donde él quería, no hizo lo que él quería, fue para donde Dios quería para hacer lo que Dios quería. Y fue allí que Pablo es usado por Dios para establecer la iglesia en Europa, porque la crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Así que esta segunda cuarentena duró una noche. Tercer cuarentena, Hechos capítulo 27, y ahí quiero detenerme y leer algunos pasajes. En Hechos capítulo 27, antes de leer los pasajes, quiero decir lo siguiente. Quiero decirles que este es el último viaje de barco que Pablo va a hacer. Él hizo unos 30 viajes de barco en su vida. Él hizo unos 16.000 kilómetros como misionero. Él era un hombre que tenía algunos problemas físicos, era bajo en estatura, chueco de piernas, él tenía calvicie, él tenía problemas en la vista que le quedaron posiblemente como resultado de aquel encuentro con la luz en Damasco, y ahora en su último viaje, ¿no? Lo que iba a ser el último viaje, no era cómodo, estaba viejo, estaba enfermo, estaba lastimado, estaba dolorido y estaba encadenado a un soldado. Así hizo su viaje. Eran 276 personas en el barco. El barco tenía que hacer una parada y después de esa parada tenía que continuar. Como Pablo había hecho 30 viajes y 3 veces fue náufrago, 2 y esta la tercera, Pablo dijo en la parada, miren, no conviene que sigamos. No había GPS en aquellos días ni cartas náuticas. El sol y las estrellas guiaban al marino. Pero ¿quién le iba a hacer caso a un viejo, enfermo y prisionero y encadenado delincuente? Así que no le hicieron caso.
Siguieron el viaje, pero vino una tormenta y un temporal. Dice que 14 días estuvieron a la deriva, 14 días sin ver sol y sin ver estrellas. Dice que el palo, dice Elena de Huay, el palo, la vela, no, todo se quebró, que el barco crujía y que no tenían ninguna esperanza de salvación. Ninguno de los 276 tenía esperanza. Bueno, no, ninguno no. Había uno que tenía esperanza y enseguida lo vamos a leer. Ustedes deben saber, muchos de ustedes han estado seguramente más de una vez en Buenos Aires. Entre Buenos Aires y Montevideo, primero el Río de la Plata separa y después el océano, ¿no? Hoy en día tenemos grandes embarcaciones que llevan 500 personas y autos y buses y camiones, ¿no? Pero hace algunos años atrás, en el siglo y milenio pasado, existía lo que se llamaba aliscafo. El aliscafo era una pequeña embarcación que llevaba unas 80, 100 personas. Cuando una tormenta te sorprendía sobre el Río de la Plata, había que agarrarse. Y la empresa, como un gesto de cortesía, tenía en el asiento delantero una bolsita de nylon y un algodón empapado en alcohol para que la gente se pusiera, porque cuando esas tormentas aparecían, todo el mundo terminaba vomitando, casi todos. Ahora ustedes imagínense, el viaje era 2 o 3 horas, depende si iba a Montevideo o a Colonia, ¿no? Imagínense 14 días así a la deriva en el barco, para acá, para allá, tirado, sin comer. Vomitaron lo que tenían, después no tenían más nada para vomitar porque no tenían para comer. 14 días así, al borde de la muerte, la angustia, que se muere, que no se muere, que nos hundimos, que no nos hundimos. Miren lo que ocurre. Hechos capítulo 27, versículos 21. Hechos 27, voy a leer desde el 20. Al no aparecer el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo se los había dicho, pero no lo habían escuchado. Pero ahora dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y no cierren la Biblia si usted está con la Biblia o está con el celular. No cierre la Biblia donde estés, en tu casa, en tu pieza, en la cocina. Vamos a seguir leyendo. Pero Pablo dice, os exhorto a tener buen ánimo porque ninguna vida se perderá. ¿Quién es Pablo para decir eso, no? ¿Quién es Pablo para transmitir? Él tenía que ser animado, ¿no? Si ya es complicado bambolearse arriba de un barco en medio de una tormenta y que cruje y que se rompe y que está que se hunde y sin comer y te agarras de acá y te tira violentamente para el otro lado, encima estar encadenado, él tendría que haber sido animado. Pero resulta que él se para animar. En la crisis, él es una voz de esperanza. En la crisis, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, que también sufre la tormenta, no es que él estaba sin sufrir, él también tenía hambre, él también tenía riesgo de pérdida de vida, pero él se para y anima y transmite con una voz de esperanza y dice, como que lo miró al dueño del barco y le dijo, para tu capital no hay esperanza, pero la vida ninguna se va a perder. ¿De dónde venía la seguridad de Pablo? ¿De dónde venía la seguridad de Pablo? ¿Era soberbia? ¿Era ostentación? ¿De dónde venía la seguridad de Pablo? Él había aprendido, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso lo iba a dominar toda la vida. Continúa hablando Pablo de esta manera. Y dice así, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Ah, de ahí venía la seguridad de Pablo.
esta noche, como ayer, como antes de ayer, como siempre. Desde que él se encontró con el Señor, él vivió con el Señor. Por eso Pablo es un encanto. Las frases de Pablo son un encanto. Pablo es el que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es el que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío y también al griego. Pablo es el que dice que haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Pablo es el que dice porque Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es el que dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Por eso tiene coraje de pararse en medio de una crisis terminal, porque hermanos y amigos, esa era una crisis terminal. No había salida, no había solución. La muerte era el destino inevitable para todos. Pero él se para y dice, señores, tengan ánimo. ¿Y saben por qué tienen que tener ánimo? Porque el Señor estuvo esta noche conmigo y me dijo que les diga. O sea, la palabra de ánimo no nace en el corazón de Pablo. La palabra de ánimo nace en el corazón de Dios. Pablo toma la palabra y la retransmite. Pablo es un retransmisor de la palabra de Dios. Y él dice, miren, dos frases, el Dios de quien yo soy, identidad, y el Dios a quien yo sirvo, misión. Pablo sabía quién era y Pablo sabía qué tenía que hacer. La vida de muchos transcurre sin saber quiénes son y sin saber qué tienen que hacer. Pero Pablo sabía quién él era y qué tenía que hacer. Por eso, aunque había 276 envueltos en el peligro de la muerte, él se para con confianza, con valor, con coraje, para retransmitir ese mensaje para la gente. Continúo leyendo y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, y al llegar la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y etcétera. Continúa, finalmente ellos dieron ahí cerca de Creta, tuvieron ese naufragio, tuvo un final feliz, y después él pudo continuar su viaje. Pero retomo las palabras. Pablo dice en medio de la crisis, no tengan miedo, porque Dios está conmigo, es el Dios a quien yo sirvo, es el Dios de quien yo soy, y ese Dios me dijo que les diga que no tengan miedo. Él quiere la salvación, Dios es un Dios de esperanza y nosotros tenemos que ser una voz de esperanza. Miren, esa tercer cuarentena duró 14 días. Pero en la crisis, ¿qué hizo Pablo? En la crisis Pablo fue una voz de esperanza. En la crisis Pablo siguió cumpliendo la misión. En la crisis Pablo no le preguntaba qué iba a pasar con su vida. Y yo voy a contar así de paso. Ustedes conocen el relato porque quiero llegar a la cuarta y última cuarentena. Pero cuando llegaron en esa isla, primero los habitantes de esa isla como que los querían matar, ¿no? Pero después pasó un incidente porque empezaron a hacer fueguitos y Pablo quiso ayudar, encadenado como estaba, y una serpiente lo agarró de la mano, así, del brazo, ¿no? Y la gente miró así, ¿y qué pensaba? Dice, no, este debe ser flor de delincuente, porque se salvó del naufragio y lo agarra una víbora. Algo habrá hecho este individuo. La gente dice la justicia de Dios, dice a veces, ¿no? Dice, cuando le va mal a alguien, dice, Dios es justo, por algo será. Y resulta que si tuvieran celular, yo me imagino la gente con el celular, ¿no? Si hubiese sido nuestros días, para sacar el momento en que Pablo iba a caer deshecho al suelo. Pero la que cayó deshecho en el fuego fue la serpiente, como un símbolo, hermanos, de que un día la serpiente antigua va a quedar deshecha en el fuego y terminará su vida de maldad para siempre.
y los salvos de Dios van a heredar la eternidad. Así que la crisis del mar embravecido, la crisis de la víbora, la crisis, primero la gente lo quería apedrear y después cuando vio esto pensó que era una divinidad y lo querían adorar. La crisis es siempre la oportunidad de Dios. Y el Señor utilizó a Pablo también en esa isla porque sanó al padre del gobernador o del dueño de esa isla. Continuó su viaje, él llega a Roma y Roma va a ser la última parada. Él ya lo había dicho. Dice, nos vamos a salvar, ¿saben por qué? Porque yo tengo que llegar a Roma, pero tengo que llegar a Roma ¿para qué? ¿Por turismo? ¿Para conocer los lugares históricos? No, no, yo tengo que llegar a Roma porque tengo que cumplir mi misión y predicar el Evangelio. Roma era la capital del imperio y era el centro del mundo de aquel entonces. Y como él era judío, lo podían haber juzgado en cualquier otra ciudad, pero él hizo fuerza para que lo juzguen en Roma. No porque pensaba que le iba mejor a él ser juzgado en Roma. No, no. De hecho, terminó muriendo. Él quería que lo juzguen en Roma porque quería llevar el evangelio hasta la capital del imperio. Y cuando llegó a Roma, él estuvo preso 2 años en una prisión domiciliaria. ¿Qué hacía en la prisión? Si nosotros leemos, por ejemplo, el último versículo, esa cuarentena duró 2 años, ¿no? Versículo 30, 28-30, último versículo, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada que hacía las veces de prisión y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Reclamaba que estaba preso, que pedía que oren por él para salir de la prisión. No, dice, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué hacía en la cárcel? Seguía cumpliendo la misión. En la última cuarentena, en la crisis final, ¿qué hacía? Cumplía la misión. Y más todavía, cuando él no tenía visitas para predicar, le predicaba a los soldados. 4 soldados por día encadenados lo custodiaban. Y cuando no tenía soldados, porque claro, los soldados por ahí se repetían, no eran los mismos. Ya le predicó, ya creyó o ya rechazó, él escribía. Y aunque el enemigo quiso acallar la voz del predicador itinerante, sus sermones siguen predicando hasta el día de hoy. De hecho, yo estoy predicando hoy de la vida de Pablo. Y ahí en Roma él escribió 4 cartas. Efesios, que es la reina de las epístolas, escribió Filemón, que fue una carta personal, escribió Filipenses y Colosenses, porque no había cuarentena, no había cárcel, no había terremoto, no había tormenta, no había mar embravecido, no había serpiente literal y serpiente simbólica que pudiera detener a este hombre de Dios. Llegaba el final de la vida de Pablo. Elena de White dice que el Señor ocultó detalles del final, pero algunos detalles ella cuenta. Nerón lo mandó a buscar de la cárcel con la orden de decapitarlo. Y cuando la espada cortó la cabeza y la sangre manchó la tierra, dice que varios soldados se convirtieron conmovidos por la inspiración y la fidelidad de este hombre, que nunca le tuvo miedo a la crisis, sino que entendió que la crisis era la oportunidad para la actuación de Dios. Elena de White dice, su testimonio y su voz sigue escuchándose a través de los siglos. Elena de White dice, Pablo es un ejemplo vivo que todo cristiano debería imitar. Aquel predicador inglés dijo, mientras Pablo vivía, el diablo no tenía paz. Y yo digo, ¿no? Y aunque Pablo está muerto, cada vez que imitemos el compromiso de Pablo, el diablo tampoco tendrá paz al ver nuestra pasión sin límite y nuestra confianza inconmovible en la palabra de Dios. En el año 67, Pablo termina su vida física, pero sus escritos y su ministerio continúa. En el año 68,
Un año después, Nerón, el que lo había mandado matar a Pablo, termina quitándose la vida, termina suicidándose, preso de su ansiedad, de su depresión y de sus problemas en el imperio. Las últimas palabras de Nerón fueron estas: ¿qué artista que va a perder el mundo? Y las palabras de Nerón dan lástima. Las últimas palabras de Pablo, registradas en la Biblia, fueron: yo sé que mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo le está escribiendo a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Ya en el capítulo 2 le había dicho a Timoteo, un joven pastor, que tenía que combatir el buen combate como soldado de Cristo, que tenía que correr legítimamente la carrera y que tenía que guardar la fe como buen labrador. Ahora en el final él usa las mismas tres figuras para decir: he acabado la carrera, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada, hay seguro una corona para mí. Pero miren, Pablo sigue predicando porque no termina y dice: y no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Queridos, ¿cómo me gustaría poder ver los ojos de ustedes en este momento, estar cerca, ¿no? Una de las cosas que más siento en estos días, aunque una vez está 18, 20 horas conectado tratando de ayudar para acá, para allá, para acá, para allá, juntas, reuniones, comisiones, cultos, predicaciones, pero siento así la necesidad de abrazar a un hermano, la necesidad de mirar a los ojos a alguien que responde un llamado. ¿Cómo me gustaría estar ahí al lado? Pero aunque no estemos así físicamente al lado, me gustaría que lo sientas así. Quería hablarte, así como Pablo hizo, no en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesús, para decirte, por favor, que en medio de la tormenta y en medio de la crisis te levantes con fe, con coraje, con valor. Te levantes para decir a todos los que están a tu alrededor que hay alguien que está más allá de este virus. No es este virus que tendrá la última palabra, no es este virus que va a escribir el final de la historia. No. Puede ser que alguno esté afligido, con temor frente al virus. Puede ser que alguno haya perdido el trabajo, esté sin trabajo. Puede ser que alguno haya perdido los recursos. Puede ser que alguno en este momento hasta no tenga para comer. Pero yo quería en nombre de Jesús animarte a mantenerte firme y fiel, porque Dios sigue al comando del universo. La majestad del cielo sigue al comando de la iglesia y al comando de tu vida. Confía en el Señor, depende del Señor. Yo tengo una pregunta seria que ya la deslicé en el comienzo, ¿no? ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? Igual que antes. Entonces, si salimos igual que antes, habremos perdido la oportunidad. Hay algunos pastores, yo también, ¿no? Y hermanos, líderes de iglesia que están preocupados. Dicen, ¿será que todos los hermanos van a volver a la iglesia cuando tengamos la oportunidad de volver? ¿Será que algunos van a volver o que algunos se van a enfriar en esta cuarentena? ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena? Más espirituales, más fieles, más misioneros. Una cosa así imperceptible trastornó el mundo, trastornó el mundo. Las señales se van a cumplir de manera clara como Dios lo ha indicado en su palabra. Esta es una oportunidad para nosotros. Yo quería pedirte, por favor, que aproveches esta oportunidad. Yo quería pedirte que salgamos más fuertes, más espirituales, más misioneros, más fieles. Que mientras no podamos volver a la iglesia, vivamos nuestra fe fielmente. Y que al volver a la iglesia la vivamos fielmente, pero que tengamos el coraje de pararnos en medio de la crisis
Si no nos paramos en medio de la crisis para transmitir una voz de esperanza, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Saben, aquí en Brasil, no sé si por allá también, algunas voces se levantan de esas iglesias que dicen que curan, me hago claro, ¿no? Y le dicen, le cuestionan a esa iglesia, dice, no es verdad que curan, porque ahora, ¿por qué no curan? ¿Por qué cerraron sus puertas? Esas iglesias que hoy no pueden hablar, pero nosotros tenemos que ser una iglesia que pueda hablar, que pueda transmitir ánimo, que pueda transmitir esperanza, que pueda transmitir un mensaje que viene de Dios, no que viene de nosotros. Por eso el mensaje es importante. Por eso en la crisis, aunque no veas el final, Pablo no sabía cómo iba a terminar sus días de la cárcel en Filipo, ni tampoco cómo iban a terminar sus días en la cárcel de Roma, pero él cumplía la misión. Pablo no sabía cómo iba a terminar su temporal y tempestad en el Adriático, pero él testificó. Y cuando el Señor le dijo que le confirmara a los demás que todos iban a vivir, tuvo el coraje de confirmarle. Queridos, por favor, salgamos más fuerte de esta cuarentena. Algunos dicen, bueno, cuando pase, cuando vuelva a leer. No, 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 no es cuando pase, es ahora. Lo que no hagas ahora no lo vas a hacer después. Si alguien está alejado, con la fe en fría y necesita volver a Dios, por favor, vuelve ahora. Si necesitas renovar tu confianza, renueva ahora. Si necesitas vivir nuevamente el bautismo, ahora decide y en cuanto puedas, habla con el pastor y dile que quieres prepararte. Si eres un amigo de la iglesia que no estás bautizado, es ahora, porque la crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Deja a Dios actuar en tu vida y Él va a transformar temporales, tormentas, cárceles, persecuciones, piedras, virus. Él los va a transformar en bendición, en salud, en fe, en fortaleza y en eternidad. Yo no puedo ver la mano de todos, pero el Señor puede ver. Entonces yo quería pedirte que mientras haga esta oración, si te parece, pongas tu mano en tu corazón para decirle al Señor que toque tu corazón y que toque tu vida, para decirle que quieres ser diferente, que quieres cumplir la misión de Dios en este tiempo de crisis, para decirle a Jesús que vuelves a Él si necesitas volver, o que te entregas a Él para caminar con Él, para vivir la experiencia del bautismo, para vivir una vida fiel, para transmitir esperanza. Vamos a orar y vamos a compartir juntos este cierre a través de esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos quiero orar por el pastor Remigio, quiero orar por los pastores de aquella querida región, quiero orar por los hermanos líderes, por Sandro, por Pedro, por todos los demás. Quiero orar por las familias, quiero orar por los jóvenes, quiero orar por los niños, por los ancianos. Quiero orar por los que tienen miedo, por los que están enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen recursos. Quiero orar por todos. Pero quiero pedirte que no solo abraces con tu cuidado que protege y que transforma, sino también quiero pedirte que abraces con tu cuidado que nos hace fieles, que nos transforma en hijos verdaderos, completos, definitivos. Señor, que podamos tener el coraje de levantarnos en medio de la crisis y de la tormenta y ser una voz de esperanza, poder decirle a la gente, hay un Dios de quien yo soy hijo de Dios, hay un Dios a quien yo sirvo, soy misionero del Señor, y que podamos transmitir esa esperanza segura, que estás al control de todas las cosas, que sigues siendo soberano, que gobiernas al presente, que
que vas a permitir lo que permitas, pero lo encaminarás con destino de salvación y de eternidad. Bendice a toda tu iglesia, bendice a nuestros queridos hermanos en Neuquén, en Roca, en toda la región, y que pronto ya no tengamos un culto virtual, sino un culto real en tu iglesia, y pronto también podamos tener un culto real en tu casa, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y vivir contigo para siempre. Como nuestra mano toca nuestro corazón, que tu mano poderosa toque nuestro corazón, nuestra vida para siempre. Y que como Pablo podamos ser en la oportunidad, ser instrumentos que damos lugar, en la crisis damos lugar a la oportunidad de Dios. Y respondamos siempre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, a todos, Dios los bendiga. Un abrazo grande. Señor, cuide de ustedes. Yo toque salir para participar de otro culto, pero nuestro cariño, nuestras oraciones para todos. Muchas gracias, Pastor Bruno Razo, por este mensaje, por la palabra de Dios. Muchas gracias también a las más de 140 familias que estuvieron acompañándonos en esta mañana, y un agradecimiento especial para quienes no se vieron, para quienes están detrás de todo esto, nuestro departamento de comunicación de audio, que hizo posible esta transmisión. Que tengan un muy feliz sábado, que Dios reine en sus corazones y en sus vidas, y que podamos conectarnos también el próximo sábado. Esta transmisión es nuestro deseo y oración desde la Iglesia Central Neuquén.